Lo que estás a punto de escuchar no es una historia. Cualquiera es el secreto que una mujer descubrió en las montañas de Asturias cuando vio a su nuera arrojar una maleta al lago. Quédate hasta el final, porque lo que encontró dentro cambiará tu forma de ver la maternidad, el perdón y el destino. Vi a mi nuera arrojar una maleta de piel al lago Enol y marcharse sin mirar atrás. Corrí hacia la orilla y con esfuerzo saqué del agua esa maleta empapada. Mis manos temblaban tanto que casi la dejó caer. Fue entonces cuando escuché un sonido amortiguado proveniente de su interior. Por favor, que no sea lo que estoy pensando, murmuré con los dedos temblorosos tratando de abrir el cierre húmedo. Estaba atascado, pero finalmente cedió, y en ese instante mi corazón simplemente se detuvo. Lo que vi adentro me hizo estremecer de una manera que jamás sentí en mis 63 años de vida. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Me llamo Isabel Herrera, tengo 63 años y vivo sola desde que enterré a mi único hijo Gabriel hace 8 meses. La casa a la orilla del lago Enol, en las montañas de Asturias, que antes estaba llena de risas y recuerdos, ahora parecía demasiado grande, demasiado silenciosa. Esa tarde de septiembre, mientras tomaba mi té en el porche, algo llamó mi atención. El coche gris plateado de Silvana Rivas, mi nuera, apareció en el camino de piedra levantando polvo. Conducía como una loca a una velocidad anormal para esa carretera estrecha que bordeaba el lago. Algo andaba muy mal. Puse mi taza en el barandal del porche y entrecerré los ojos para ver mejor. Silvana frenó bruscamente en la orilla con el motor aún encendido. Saltó del coche como si la estuvieran persiguiendo. Su rostro estaba rojo, el cabello despeinado, el gesto desbordando angustia. Abrió la cajuela con tanta fuerza que pensé que arrancaría la puerta. Fue entonces cuando vi la maleta, esa maleta de cuero marrón que yo misma le había regalado cuando se casó con Gabriel. Para que lleves tus sueños a todas partes, le dije en esa ocasión. ¡Qué ingenua fui! Silvana arrastró la maleta fuera del coche. Estaba pesada. Se notaba por la forma en que su cuerpo se doblaba, cómo le temblaban los brazos. Miró a su alrededor nerviosa, culpable. Nunca olvidaré esa mirada. Silvana, grité desde el porche, pero no me oyó o fingió no oír. Caminó hasta la orilla del lago. Cada paso parecía una lucha, como si llevara no solo un peso físico, sino una carga terrible. Balanceó la maleta 1 o 2 veces y a la tercera la arrojó al agua. El ruido del impacto rompió el silencio de la tarde. La maleta flotó por un momento antes de comenzar a hundirse lentamente. Silvana corrió de vuelta al coche, encendió el motor, las llantas chirriaron sobre la grava y desapareció por el mismo camino de piedra, dejando tras de sí solo polvo y un silencio denso insoportable. Me quedé paralizada por unos segundos. ¿Qué acababa de presenciar? Silvana, la maleta, el lago, la desesperación en sus movimientos. Un escalofrío recorrió mi espalda a pesar del calor tibio del atardecer. Mis piernas comenzaron a moverse antes de que mi mente pudiera procesar lo que estaba sucediendo. Bajé corriendo los escalones del porche, crucé el jardín y me dirigí al sendero que llevaba al lago. El agua estaba a unos 100 metros. Corrí como no lo hacía en años. Mis rodillas protestaban, mi pecho ardía, pero no me detuve. Cuando llegué a la orilla, me faltaba el aire. Mi corazón latía desbocado contra mis costillas. La maleta todavía estaba allí flotando, hundiéndose poco a poco.
La piel estaba empapada, oscura, pesada. Entré al agua sin dudar. El lago estaba frío, mucho más frío de lo que esperaba. El aire olía a hierro y humedad. El agua me llegó hasta las rodillas, luego hasta la cintura. El lodo del fondo succionaba mis pies. Extendí mis brazos, agarré una de las asas de la maleta y tiré. Era increíblemente pesada. Tiré con más fuerza, mis brazos temblando por el esfuerzo. El agua me golpeaba la cara, mi ropa estaba completamente empapada. Finalmente logré arrastrar la maleta hacia la orilla. Fue entonces cuando escuché un sonido débil amortiguado proveniente del interior. Mi sangre se congeló. No podía ser. Por favor, Dios, que no sea lo que estoy pensando, susurré. Tiré más rápido con más desesperación. Arrastré la maleta hasta la arena mojada y caí de rodillas a su lado. Mis manos buscaron el cierre. Estaba atascado, mojado, oxidado. Mis dedos resbalaban una y otra vez. «Vamos, por favor, vamos», repetía entre dientes. Las lágrimas comenzaron a empañar mi visión. Forcé el cierre una vez, 2 veces. Finalmente cedió. Levanté la tapa y lo que vi dentro hizo que el mundo entero se detuviera. Mi corazón dejó de latir. El aire se me quedó atascado en la garganta. Mis manos volaron a mi boca para ahogar un grito. Allí envuelto en una manta celeste empapada había un bebé. Un recién nacido, tan pequeño, tan frágil, tan inmóvil. Sus labios estaban morados, su piel pálida como la cera, los ojos cerrados. No se movía. «Oh, Dios mío», susurré. No podía ser verdad. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Lo saqué de la maleta con una ternura que no sabía que aún poseía. Estaba frío, tan frío, pesaba menos que una bolsa de arena. Su pequeña cabeza cabía en la palma de mi mano. Su cordón umbilical todavía estaba atado con un trozo de bramante, no una pinza médica. Bramante común, como si alguien lo hubiera hecho en secreto sola sin ayuda. No, repetía apenas respirando. Presioné mi oído contra su pecho, silencio, nada. Presioné mi mejilla contra su nariz y entonces sentí una bocanada de aire tan débil que pensé haberla imaginado, pero estaba allí. Estaba respirando. Apenas, pero respirando. Me levanté apretando al bebé contra mi pecho. Mis piernas casi cedieron, pero corrí. Corrí hacia la casa más rápido de lo que jamás había corrido en mi vida. El agua escurría de mi ropa, mis pies descalzos sangraban por las piedras del camino, pero no sentía dolor alguno, solo terror, solo urgencia, solo la necesidad desesperada de salvar esa pequeña vida que temblaba contra mí. Lo que estás a punto de escuchar no es una historia cualquiera. Es el secreto que una mujer descubrió en las montañas de Asturias cuando vio a su nuera arrojar una maleta al lago. Quédate hasta el final porque lo que encontró dentro cambiará tu manera de entender el miedo, la familia y el destino. Vi a Silvana Rivas detener su coche junto a la orilla del lago Enol al caer la tarde. El viento arrastraba la niebla entre los pinos y el agua reflejaba el último resplandor anaranjado del sol. Desde mi porche, con la taza de té aún caliente entre las manos, observé cómo abría el maletero con movimientos torpes, casi desesperados. Sacó una maleta de piel oscura pesada y la arrastró hasta el borde del agua. Entonces la vi arrojarla sin dudar. El sonido del impacto cortó el silencio como un látigo. La maleta flotó unos segundos, se balanceó y empezó a hundirse. Silvana miró a su alrededor.
Su rostro pálido y desencajado era el de alguien que quiere borrar una parte de sí misma. Subió al coche y desapareció por el camino de grava, dejando tras de sí solo el eco del motor y el olor a neumático quemado. No lo pensé. Corrí cuesta abajo, los pies descalzos, el corazón golpeando mi pecho como si quisiera salir. Tenía 63 años, pero aquella escena me dio una fuerza que no recordaba. El agua estaba helada, me clavaba agujas en las piernas mientras me acercaba a la maleta. Cuando logré agarrar una de las asas, escuché, lo juro, un sonido ahogado, casi un gemido. «Dios mío», murmuré. Tiré con todas mis fuerzas. El cuero resbalaba, el barro me hundía y el aire se volvió denso, como si el mundo entero contuviera la respiración. Por fin logré arrastrarla hasta la orilla. El cierre estaba atascado. Mis dedos temblorosos no respondían, hasta que de pronto se abrió. Dentro había una manta celeste empapada y en ella, como si el tiempo se detuviera, un bebé. Su piel era tan pálida que parecía de cera, sus labios morados, sus ojitos cerrados. El silencio era tan profundo que escuché mi propio latido. Lo tomé entre mis brazos. Estaba frío, casi sin peso. Entonces vi algo más en el fondo de la maleta, un anillo de oro con una inscripción diminuta G&ES, por siempre. El anillo de Gabriel, mi hijo, muerto 8 meses atrás. Sentí que el mundo se partía en dos. ¿Cómo había llegado allí? ¿Era aquel niño su hijo? No tuve tiempo de pensar. Apreté el pequeño cuerpo contra mi pecho, corrí hacia la casa y marqué el número de emergencias. Mis manos mojadas apenas podían sostener el teléfono. La voz del operador me pareció lejana y real. Minutos después, la sirena rompió la quietud del valle. Los paramédicos entraron empapados, me apartaron con cuidado y comenzaron las maniobras de reanimación. Yo solo repetía una frase: «Está vivo, por favor, díganme que está vivo». Uno de ellos, un joven con ojos cansados, me miró y asintió apenas. «Respira». Me cubrí el rostro con las manos y lloré. No sé cuánto tiempo pasó hasta que me llevaron al hospital de Oviedo. El sonido de las ruedas del carrito en el pasillo se mezclaba con el de la lluvia golpeando los ventanales. A mi alrededor todo olía a desinfectante y a miedo. Una enfermera, Elena Roldán, se me acercó con voz suave. «Señora Herrera, el bebé está en incubadora. Tenemos que hacerle varias pruebas». Asentí muda. No podía apartar de mi mente el anillo de Gabriel. Lo tenía en el bolsillo del abrigo y cada vez que lo rozaba, sentía que algo dentro de mí se rompía y renacía al mismo tiempo. Poco después, llegó un agente de policía, Adriana Soler. Me hizo preguntas con tono profesional casi mecánico. ¿Está segura de que era su nuera quien arrojó la maleta? Sí. La vi con mis propios ojos. Adriana anotó algo en su libreta y luego me miró con cautela. «Tenemos imágenes de cámara que la muestran a 30 kilómetros de aquí, señora, a la misma hora». La sangre se me heló. «Eso es imposible». «Lo sé», respondió ella, «pero necesito pruebas». Me quedé sola en el pasillo. El eco de mis pasos parecía burlarse de mí. Todos me miraban con compasión, como si fuera una anciana confundida que inventa fantasmas para no sentirse sola. Por primera vez desde la muerte de mi hijo, sentí algo peor que la tristeza, la duda de los demás. Miré por la ventana. La lluvia seguía cayendo sobre Oviedo. Me juré a mí misma que no volvería a callar, que encontraría la verdad aunque tuviera que enfrentarme a todos. Ese niño no había llegado a mis brazos por casualidad. El destino había hablado
y yo no pensaba desobedecerlo. Si tú hubieras visto con tus propios ojos algo que nadie te cree, ¿callarías para evitar el dolor cero o lucharías hasta el final por la verdad? 1. Escribe tu número en los comentarios y dime qué habrías hecho tú. El amanecer llegó gris sobre las montañas de Covadonga. No había dormido. Pasé la noche en una silla de metal frente a la sala de neonatología mirando la puerta cerrada tras la cual ese pequeño ser, el bebé del lago, luchaba por vivir. Cada vez que el monitor emitía un sonido desde dentro, sentía que el corazón se me detenía. Apreté el anillo de Gabriel entre los dedos hasta que el metal me marcó la piel. Si estás ahí, hijo, ayúdame a entender, murmuré. No sabía si hablaba con Dios con el recuerdo o con la culpa. Fue entonces cuando Elena Roldán, la enfermera, se me acercó con una caja transparente en las manos. Encontramos esto dentro de la manta del bebé, dijo. Pensé que debería verlo. Dentro había una pequeña llave oxidada atada con un hilo azul. No pertenecía a ninguna cerradura moderna. Era antigua, de esas que abren cofres o baúles de madera. Mi respiración se aceleró. Gabriel tenía un escritorio viejo en su despacho del caserón, uno con cerradura y una llave perdida desde hacía años. Elena me miró con cautela. ¿La reconoce? Creo que sí. Mentí. No quería compartir aquel presentimiento con nadie aún. Guardé la llave en el bolsillo junto al anillo. 2 piezas del mismo rompecabezas, pensé. 2 sombras del mismo amor perdido. Horas después, la detective Adriana Soler regresó. Sus pasos resonaron como martillos sobre el suelo del hospital. Señora Herrera, dijo sin rodeos, revisamos la cámara del supermercado. Su nuera compró víveres a la hora exacta en que usted asegura haberla visto en el lago. Me mostró una imagen borrosa Silvana con el pelo recogido, una bolsa de frutas, una mirada vacía. Era ella. Pero, ¿cómo podía estar en 2 lugares a la vez? ¿Cree que la imagen puede estar alterada?, pregunté. Adriana negó. No. Pero hay algo que me inquieta más. El coche que conducía su nuera fue reportado como robado 2 días antes del suceso. El silencio cayó entre nosotras. Nada tenía sentido. Era posible que alguien más estuviera usando su coche. Una trampa, una copia o, peor aún, una conspiración. La detective me dejó un número en una tarjeta y se marchó prometiendo volver. Cuando se fue me quedé mirando por la ventana. El cielo se había abierto y un rayo de luz atravesaba el valle. El mismo lago Enol brillaba a lo lejos tranquilo, como si no guardara ningún secreto. Pero yo sabía que mentía. Esa tarde volví a casa. El camino serpenteaba entre pinos húmedos y rocas cubiertas de musgo. Al llegar el silencio me golpeó. Todo olía todavía a Gabriel, su colonia, su tabaco, su vida suspendida. Entré en su despacho. El reloj de péndulo marcaba las 5. Me arrodillé frente al escritorio. El cajón central seguía cerrado con llave. Saqué la llave azul del bolsillo, la giré. El clic metálico sonó como una respiración contenida. Dentro había cartas. Decenas de sobres amarillentos atados con una cinta negra. El primero estaba dirigido a mí con la caligrafía de mi hijo. Si algo me pasa, busca la verdad en lo que Silvana calla. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Aquella no era una advertencia cualquiera. Era el eco de una sospecha que Gabriel había tenido antes de morir. Tomé el resto de las cartas. En una de ellas encontré un recibo bancario, una transferencia de 200,000 pesos a nombre de Silvana Rivas. La fecha 2 semanas antes del accidente. El aire me faltó.
Caí en la silla, el papel temblando entre mis manos. Mi hijo le había transferido dinero. ¿O ella se lo había robado? Recordé entonces lo que siempre decía Gabriel cuando hablaba de las historias de venganza. Las peores no se escriben con sangre, mamá. Se escriben con traición. Y ahora entendía que él había estado viviendo una de esas historias sin que yo lo supiera. Me quedé mirando las cartas, las cifras, la firma de Silvana. Cada línea era una herida abierta, cada letra una verdad que amenazaba con destruir lo poco que quedaba en pie. De pronto el teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Quién habla?, pregunté con la voz quebrada. Silencio. Y luego una voz femenina suave, apenas un suspiro. No busques más, Carmen. No sabes con quién te estás metiendo. El tono se cortó. Me quedé paralizada, el auricular en la mano. La voz era de Silvana, viva, cercana, observándome. Por primera vez sentí miedo de verdad. No por mí, sino por el niño que dormía en la incubadora, el hijo de mi hijo, el único testigo del pecado de su madre. Y también la única esperanza de redención que me quedaba. Esa noche no encendí ninguna luz. Me quedé en la oscuridad del despacho leyendo una y otra vez la frase de Gabriel. Busca la verdad en lo que Silvana calla. Entonces lo supe, cada secreto tenía una llave y la mía acababa de abrir una puerta peligrosa. Una puerta hacia esas historias de venganza que nunca terminan bien, porque cuando el amor y la culpa se mezclan, la justicia se convierte en un campo minado. A veces las historias de venganza no empiezan con odio, sino con amor que fue traicionado. ¿Y tú, si descubrieras que tu familia te mintió, podrías perdonar? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si esta historia te estremeció, apóyala con un me gusta. El sonido del viento golpeando las ventanas fue lo único que me acompañó durante la noche. Las cartas de Gabriel seguían abiertas sobre la mesa junto a la llave azul y el anillo. Cada palabra pesaba como una piedra, cada fecha era una herida. No había dormido, no podía. Amanecía y con el primer rayo de sol entró en la habitación un silencio diferente, un silencio que duele. Había leído todas las cartas menos una. Estaba al fondo del cajón envuelta en papel encerado y tenía escrito a mano, solo si no me crees. La abrí. Dentro había una cinta de casete, un objeto casi olvidado, cubierto de polvo. No tenía etiqueta. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Las manos me temblaban tanto que apenas pude colocarla en el viejo reproductor del despacho. Al presionar play, la voz de mi hijo llenó el aire. Mamá, si estás escuchando esto, algo salió mal. El sonido se interrumpía distorsionado. Silvana, no confíes. No es quien dice ser. Si algo me pasa, protege lo que venga después. No te fíes de nadie. La cinta se cortó. El silencio posterior fue insoportable. Me quedé mirando el aparato como si esperara que Gabriel volviera a hablar. Elena Roldán, la enfermera, llegó sin avisar. Señora Herrera, el niño está estable, pero los médicos necesitan su autorización para hacer una prueba genética. Una prueba, sí, para confirmar su identidad. Hay dudas en el registro hospitalario. Dudas. Otra palabra más para el diccionario de mi pesadilla. Asentí en silencio y firmé. Cuando Elena se fue, me miré al espejo del despacho. No reconocí a la mujer frente a mí. Tenía el rostro de alguien que carga con más vida de la que puede soportar, pero en sus ojos, los míos, había algo que no conocía: determinación.
Sabía que a partir de ese momento no podía dejarme vencer. Había un niño que necesitaba una voz que creyera en él aunque nadie creyera en mí. Al mediodía recibí una llamada de Ana Morales del Departamento de Asuntos Familiares. Su tono era burocrático, casi sin alma. Señora Herrera, si quiere solicitar la custodia temporal, deberá pasar una evaluación psicológica y presentar pruebas de estabilidad económica, y si no lo hago, el niño será entregado al Estado. Sentí que el mundo se desmoronaba. Lloré en silencio, pero al colgar limpié mis lágrimas y comencé a preparar papeles, partidas, certificados, facturas. Todo. No iba a permitir que los separaran de mí. Esa tarde fui a Oviedo a presentar la solicitud. La oficina estaba llena de mujeres jóvenes con sus bebés en brazos, riendo, compartiendo consejos. Yo me senté en una esquina con el abrigo gris y las manos apretadas sobre el bolso. Una funcionaria me observó con lástima. ¿Usted también va a ser madre de acogida?, preguntó. No respondí yo solo, intento recuperar a mi familia. Me entregaron un calendario de entrevistas y pruebas. Cada requisito parecía diseñado para quebrarme: análisis médicos, visitas domiciliarias, evaluaciones psicológicas, talleres de crianza. Pero lo acepté todo, uno por uno. Durante los días siguientes, aprendí a cambiar pañales en un muñeco de plástico, a preparar biberones, a reconocer el llanto del hambre y el del miedo. Las demás madres me miraban con curiosidad. Una de ellas, joven, se me acercó y dijo: «Su historia parece una de esas historias emocionantes que cuentan en la radio, señora». Sonreí con tristeza. Si supiera cuán real era el dolor, no lo diría. Por las noches de regreso al caserón, escuchaba la cinta una y otra vez. La voz de Gabriel se convertía en mi fuerza. Entre una de las interferencias creí oír una frase que no había notado antes. El lago no fue un accidente. Esa frase me quitó el sueño. Al día siguiente fui al hospital. Adriana Soler me esperaba en el pasillo. Su expresión era distinta, menos fría, más humana. Los resultados del ADN llegaron, dijo. Mi corazón dio un vuelco. El niño es hijo biológico de su hijo, Gabriel Herrera. Sentí que las piernas me fallaban. Ella continuó. Pero hay algo más. La muestra de la madre no coincide con Silvana Rivas. El mundo volvió a tambalearse. ¿Qué está diciendo?, susurré. Que la mujer que dio a luz no era su nuera. El suelo pareció moverse bajo mis pies. Elena me sostuvo del brazo. Tranquila, Isabel. Respire. Miré el pasillo interminable del hospital y comprendí que había entrado en otra historia. Una más oscura, más profunda. Una de esas historias emocionantes que duelen porque llevan la verdad escondida bajo la piel. Respiré hondo. Sabía que cada paso que diera a partir de ese momento me alejaría de la paz, pero me acercaría a la justicia. Y prefería la verdad dolorosa a una mentira cómoda. Esa noche, antes de dormir, grabé mi propia cinta. Por si algún día Mateo, el niño del lago, necesitaba escuchar la voz de su abuela. Le dije: Mateo, cuando crezcas y escuches esto, recuerda, tu vida empezó en el miedo, pero nació del amor, y yo estaré contigo aunque tenga que luchar contra todos. Si esta parte de la historia te hizo sentir algo, apóyala con un me gusta y compártela. A veces las batallas más duras se ganan en silencio, pero no se olvidan. El invierno había llegado a Asturias con su niebla espesa y su aire salado. Llevaba días sin apenas comer ni dormir. El descubrimiento de la prueba de ADN había cambiado todo y al mismo tiempo no había cambiado nada.
el niño seguía sin nombre, Silvana seguía libre y mi hijo seguía muerto. Esa tarde, mientras intentaba ordenar las cartas de Gabriela Adriana Soler, tocó la puerta. Traía en las manos una carpeta azul. Señora Herrera dijo, necesitamos hablar. Nos sentamos en el salón. El fuego crepitaba y durante un momento pensé en cómo los sonidos domésticos podían parecer tan ajenos en medio del dolor. Hemos analizado el teléfono de su hijo, explicó Adriana. Su teléfono, pero estaba destrozado en el accidente, sí. Sin embargo, recuperamos parte de la memoria interna. De la carpeta sacó una memoria USB. Dentro hay un video. Quiero que lo vea usted primero. Encendí mi viejo ordenador. La pantalla parpadeó y de pronto el rostro de Gabriel apareció frente a mí. Grababa desde su coche de noche con las luces del tablero iluminando su cara. Mamá, si ves, esto es porque algo salió mal. No confío en Silvana. Encontré algo que no debía, algo que podría costarme la vida. Mi corazón se detuvo. Adriana me miró en silencio. En el video, Gabriel respiraba con dificultad. Si algo me pasa, busca el archivo en mi correo. Contraseña el nombre del lugar donde me enseñaste a nadar. El video se cortó. Yo no podía moverme. La imagen de mi hijo hablándome desde la muerte me partió en dos. Durante un largo momento no supe si llorar o gritar. Finalmente dije, el lugar es el lago Enol. Lo imaginé, respondió Adriana. Vamos a solicitar acceso a sus correos. Cuando se fue me quedé sola frente al fuego. El rostro de Gabriel seguía ardiendo en mi mente. No era solo dolor, era rabia, rabia de madre, rabia de mujer, rabia de alguien que ha perdido todo y que sin embargo todavía tiene algo por defender. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, tomé el anillo de Gabriel y lo apreté con tanta fuerza que el metal me cortó la piel. Sentí su sangre y la mía mezclarse en un mismo hilo invisible. Si algo me pasa, busca el archivo. Esas palabras se convirtieron en mi obsesión. A la mañana siguiente fui al antiguo despacho donde él trabajaba. Encendí su viejo portátil que aún conservaba el fondo de pantalla con la foto del lago. Introduje la contraseña Enol. Durante unos segundos nada ocurrió y luego un archivo comenzó a descargarse. Nombre contratos a Silvana. Mi PDF lo abrí. Era un documento notarial donde Silvana cedía parte de sus bienes a una empresa extranjera fechada 3 días antes del accidente. En la última página, una firma falsa de Gabriel. El corazón me golpeaba el pecho. Ahí estaba la prueba que confirmaba lo que yo ya intuía. Mi hijo no había muerto por casualidad, lo habían hecho callar. Sonó mi teléfono. Era Elena Roldán. Isabel, hay algo que debes saber. Silvana vino hoy al hospital. ¿Por qué dijo que quería ver al niño? Pero desapareció antes de que llegara la policía. El miedo volvió a instalarse en mi pecho. Fui al hospital sin pensarlo. Cuando llegué, vi a una enfermera sosteniendo al pequeño Mateo en brazos. Estaba bien dormido, ajeno al caos que lo rodeaba. Lo miré y entendí que todo el dolor tenía un propósito, que la justicia no era solo castigar al culpable, sino proteger lo que quedaba del amor. En ese instante recordé una frase que Gabriel solía repetir: las heridas que no matan se convierten en historias que inspiran, y pensé que sí, que quizás mi vida ya no sería una historia de pérdida, sino una de resistencia. Porque incluso el dolor más profundo puede transformarse en fuerza. Aquella noche, antes de apagar la lámpara, abrí un cuaderno nuevo. Comencé a escribir desde el principio. Vi a mi nuera arrojar una maleta al lago. No sabía aún cómo terminaría esta historia,
pero sí sabía que no iba a rendirme, que mi hijo tendría justicia aunque me costara la vida. A veces los caminos más oscuros llevan a los lugares donde encontramos la verdad. Y esas son las verdaderas historias que inspiran las que nacen del dolor pero enseñan a no rendirse. Si esta parte de la historia te tocó el corazón, déjame tu me gusta. Tu apoyo ayuda a que más personas descubran la verdad detrás del lago Enol. El viento de febrero soplaba con fuerza en las montañas de Asturias. Las ramas chocaban entre sí como huesos y el lago Enol inmóvil durante meses volvía a rugir bajo el cielo gris. Habían pasado 3 días desde que vi el video de Gabriel y descubrí el contrato falso. 3 días sin dormir. 3 días preparándome para algo que sabía que sería peligroso. Esa tarde, mientras revisaba los documentos que Adriana Soler había dejado, mi teléfono sonó. Número oculto. Contesté con el corazón acelerado. Una voz femenina baja casi un suspiro. Isabel, no deberías haber abierto ese archivo. Mi piel se erizó. Silvana, silencio. Luego la misma voz. Si quieres volver a ver al niño, ven sola esta noche, al lugar donde todo empezó. Y colgó. El lago, de nuevo el lago. El mismo escenario donde la vida y la muerte se tocaron por primera vez. Marqué a Adriana, pero no contestó. Pensé en llamar a la policía, pero algo dentro de mí me dijo que no. Esta batalla era mía. La madre que perdí, la abuela que me quedaba, la mujer que aún respiraba, todas se unían en esa decisión. Busqué en un cajón el pequeño grabador que Gabriel usaba para dictar sus notas. Funcionaba todavía. Metí una pila nueva y presioné record. Por si no regreso, murmuré. Salí al anochecer. El camino hacia el lago era una sombra interminable. Las luces del coche cortaban apenas la niebla. El agua parecía esperar, silenciosa como un espejo, dispuesto a mostrarme lo que no quería ver. Cuando llegué, la luna se reflejaba sobre la superficie del lago plateada y fría. El viento soplaba tan fuerte que sentí que podía arrancarme el alma. Y entonces la vi. Silvana Rivas con un abrigo oscuro y los cabellos sueltos de pie junto a la orilla. Sus ojos brillaban como vidrio roto. En sus manos llevaba una pistola. «Llegaste», dijo sin sorpresa. «¿Qué has hecho con Mateo?», pregunté. «Está a salvo». «Por ahora». Dio un paso hacia mí. «No entiendes, Isabel. Yo no quería matarlo. Todo se salió de control». Mi voz se quebró. «Gabriel, tu hijo, descubrió que yo no podía tener hijos, que el bebé no era mío, que era de otra mujer». Se rió una risa sin alma. Quise explicarle, pero él me amenazó con quitarme todo. El agua golpeaba las rocas detrás de nosotras. Grabé cada palabra. El corazón me latía tan fuerte que temía que el micrófono lo captara. «Lo empujaste por el barranco», dije temblando. No fue un empujón. Silvana levantó la mirada. Fue defensa. Él me atacó primero. Su voz se quebró en un grito. La pistola temblaba en su mano. El viento sopló con furia moviendo el agua en olas pequeñas. «Silvana, mírame», dije suavemente. «No te salvarás mintiendo otra vez». Ella bajó la vista llorando. No quería que pasara así. Pero después pensé que si el niño moría conmigo, nadie descubriría la verdad. Las palabras me atravesaron como cuchillos. «Entonces lo metiste en la maleta». Silvana asintió sin fuerza, pero él lloró. Lloró justo cuando lo arrojé, y no pude mirar atrás. Por un instante creí ver humanidad en sus ojos.
Un segundo después, todo se rompió. El chirrido de una rama hizo que se girara de golpe. «Viniste sola», gritó. «Sí, Silvana», pero ya era tarde. De entre la niebla aparecieron las luces de los coches. Adriana Soler y 2 agentes emergieron con linternas y armas desenfundadas. «Baje el arma», ordenó uno. Silvana retrocedió los ojos desorbitados. «No, ella me engañó», gritó apuntándome. El disparo resonó antes de que pudiera gritar. El impacto me lanzó hacia atrás. Un calor ardiente me atravesó el hombro. Caí al suelo, la grabadora rodó por la arena. Escuché voces, pasos, gritos. Y luego otro disparo. Silencio. Cuando abrí los ojos, Adriana estaba a mi lado. «Tranquila, Isabel. Está viva. La tenemos». El lago, testigo mudo, reflejaba las luces azules de las patrullas. Mientras me subían a la ambulancia, una enfermera recogió la grabadora del suelo. El pequeño aparato seguía encendido con la luz roja parpadeando. Todo había quedado grabado, la confesión, los gritos, la verdad. Cerré los ojos. No sentía miedo ya. Solo un cansancio profundo y una paz que hacía mucho no conocía. Sabía que pase lo que pase, mi hijo podría descansar al fin. A veces el coraje nace justo cuando el miedo parece invencible. Y esa noche frente al lago Enol entendí que hay momentos en que una mujer deja de huir y empieza a pelear por amor. Si esta historia te conmovió, deja tu me gusta. Así más personas podrán escuchar cómo el valor también puede cambiar un destino. El amanecer siguiente fue el más silencioso que recordaba. Desde la cama del hospital podía ver las montañas cubiertas de niebla y a lo lejos un hilo de luz que se abría paso entre las nubes. El viento golpeaba los cristales con suavidad, como si el mundo intentara despertarme sin asustarme. Tenía el hombro vendado, el brazo inmovilizado y el cuerpo exhausto, pero estaba viva. Y Silvana estaba en prisión. Adriana Soler entró en la habitación con un café entre las manos. «Buenos días, Isabel», dijo con una sonrisa leve. «Tenemos la declaración firmada. La grabadora que llevabas fue decisiva». Asentí sin fuerzas para hablar. Durante un momento, el silencio entre nosotras no fue incómodo. Fue un silencio lleno de respeto, de cansancio compartido, de esa calma que llega solo después de una guerra. «El niño está bien», continuó Adriana. «Elena lo está cuidando». Cerré los ojos. Una lágrima se escapó, pero no era de dolor. Era alivio. «Usted salvó una vida, señora Herrera», dijo la detective antes de irse. «Y quizás también salvó la suya». 3 meses después salí del hospital. El aire de primavera tenía otro sabor. El aroma del campo, de la tierra mojada, de las flores que renacen sin pedir permiso. Me mudé de nuevo a la casa del lago. El caserón, antes oscuro y lleno de sombras, comenzó a llenarse de sonidos pequeños, risas, pasos, balbuceos. Mateo, el niño del lago, ahora dormía en la habitación que había sido de su padre. El círculo se cerraba. Elena venía cada día a ayudarme. A veces nos sentábamos en el porche mientras el niño dormía y ella me decía: «Es curioso cómo el destino elige a sus héroes. Usted no se rindió cuando todos habrían bajado los brazos». Yo respondía con una sonrisa: «No soy una heroína, Elena, solo una madre que no quería perder a su hijo 2 veces». El juicio contra Silvana Rivas fue largo, tenso y mediático. Las pruebas eran contundentes. La grabación, el contrato falso, el video de Gabriel, el ADN del bebé y las cartas.
Todo formaba un rompecabezas perfecto pero trágico. El tribunal la declaró culpable de homicidio premeditado, intento de asesinato y falsificación de documentos. La sentencia fue clara: cadena perpetua. Cuando escuché el veredicto no sentí alegría, solo una paz profunda. La justicia no devolvía a los muertos, pero daba sentido a los vivos. El día siguiente del juicio fui al cementerio. Llevé flores blancas y un pequeño coche de madera, el juguete preferido de Gabriel cuando era niño. Lo coloqué sobre la lápida y susurré: «Descansa, hijo. Todo ha terminado». El viento sopló entre los pinos y por un momento sentí su presencia ligera, libre. Pasaron los meses. Mateo empezó a caminar, a decir sus primeras palabras, a llenar de vida cada rincón de la casa. Su risa se mezclaba con el canto de los pájaros y cada mañana el lago Enol reflejaba un brillo distinto, como si también él hubiera sanado. A veces lo llevaba en brazos hasta la orilla, le contaba historias de amor, de pérdida de esperanza y también historias de perdón, porque comprendí que sin perdón no hay paz posible. Una tarde, mientras el sol se escondía tras las montañas, Mateo me miró y dijo: «¿Dónde está papá?». Mi corazón se apretó. Le acaricié el cabello y respondí: «En el cielo, mi amor, pero una parte de él vive aquí contigo». Y mientras lo decía, sentí que era verdad, que el amor, cuando es profundo, no muere, solo cambia de forma. Un año después, el juez me concedió la custodia definitiva y adopción legal de Mateo Herrera Rivas. Recibí la noticia en la misma sala del tribunal donde meses antes había escuchado la condena de Silvana. La vida tiene su manera poética de cerrar los ciclos. Cuando salí del edificio con Mateo en brazos, los periodistas esperaban fuera. Una mujer me preguntó: «¿Qué siente ahora que todo ha terminado?». La miré y respondí: «Que nunca termina, porque el amor no tiene final». Esa noche, al volver al caserón, encendí una vela junto a la foto de Gabriel. Mateo dormía plácido con su osito en brazos. Yo escribí en mi cuaderno las últimas líneas de esta historia. He aprendido que el dolor no se supera, olvidando sino recordando sin miedo, que la justicia sin compasión se convierte en venganza y que el perdón no se da para liberar al otro, sino para liberarse uno mismo. Cerré el cuaderno. El fuego crepitaba en la chimenea y por primera vez en mucho tiempo no sentí vacío. Sentí paz. Un domingo por la mañana, mientras preparaba el desayuno, recibí una carta. Venía sin remitente. Dentro, una sola frase escrita con letra desconocida: «Gracias por salvar una vida que no era tuya». No supe quién la envió. Tal vez Adriana, tal vez Elena, o quizás alguien que había seguido la historia desde lejos. Pero entendí el mensaje. La bondad, incluso en medio de la oscuridad, siempre deja huellas invisibles. Hoy, mientras te cuento todo esto, el lago vuelve a estar quieto. El mismo lago que fue tumba y cuna, miedo y esperanza, ahora refleja el azul limpio del cielo. A veces llevo allí a Mateo y le dejo tirar piedrecitas al agua. Cada onda que se forma me recuerda que toda acción, por pequeña que sea, deja un eco en el mundo. Y ese tal vez sea el verdadero sentido de esta historia, no la tragedia, sino lo que renace después. Porque la vida, incluso después del dolor más profundo, nos da otra oportunidad para amar, para empezar de nuevo, para hacer luz en la oscuridad de alguien más. Esta historia no trata solo de una abuela y su nieto. Trata de ti, de mí, de todos los que alguna vez sentimos que el mundo se derrumbaba y aún así seguimos caminando. Trata de cómo la verdad duele, pero también libera.
de cómo el amor verdadero no es perfecto sino valiente. Y sobre todo, trata de algo que con los años aprendí, que la vida no se mide por lo que perdemos, sino por lo que somos capaces de volver a amar después. Hoy cierro este capítulo mirando el lago. La brisa es suave, el aire huele a nuevo comienzo. Mateo corre por el jardín y su risa llena todo de futuro. Yo solo agradezco estar viva para escucharlo, porque a pesar de todo la vida sigue siendo un milagro. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si esta historia te emocionó o te hizo reflexionar, déjame un comentario con la palabra vida para saber que llegaste hasta aquí. Dale me gusta, suscríbete al canal y comparte este video para que más personas descubran que incluso del dolor pueden nacer nuevos comienzos. Y no olvides ver las próximas historias, porque a veces lo que empieza en la oscuridad termina siendo luz.